El águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Después de arrancarse el pico, esperará el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas y talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, empezará a despojarse de sus plumas viejas. Por fin, después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Ahora, permítanme hacerles algunas preguntas que yo mismo me he hecho. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un alto y se evaluó honestamente para conocer la verdad sobre su estado espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó en su vida un verdadero cambio? ¿Cuándo fue la última vez que estando en su cama o en su hamaca o sentado a la mesa se preguntó si está creciendo espiritualmente o si está estancando? Usted, yo y toda esta iglesia tenemos 2 alternativas, igual que las águilas: vivir una vida de miseria y derrota o enfrentarnos al doloroso proceso de renovación. Algunos suelen decir ufanamente: así nací y así soy, y si no me quieren, pues ni modo. O sea que no buscamos un cambio, una renovación, ¿no? Deseamos que así como somos, así se lleven con nosotros, que nos quieran o no nos quieran, bueno, ese es problema de ellos. Pero yo soy quien soy y se acabó, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión quiero desafiarles a cambiar y a ser renovados. Igualmente, este reto también es para mí, porque yo también tengo que meditar todo esto. Ahora, la primera parte es que, ¿qué significa renovar? ¿O por qué? ¿Y por qué lo evitamos? ¿Por qué evitamos renovar? ¿Por qué? ¿Qué significa renovar? ¿Y por qué lo evitamos? Bueno, renovar significa hacer nuevo algo viejo. Renovar significa transformar. Renovar significa cambiar para mejorar. Y aunque el dicho popular es renovarse o morir, casi a nadie le gusta cambiar. Casi a nadie le gusta cambiar. ¿Por qué no nos gusta la idea de ser renovados? Porque nos da miedo. Miedo de fracasar, de no saber manejar situaciones nuevas y de hacer el ridículo también. Porque luego nos van a criticar. Este quiso renovarse y quedó peor, ¿no? Bueno, entonces, por eso no nos gusta la idea de ser renovados, porque nos da miedo de fracasar, de no saber manejar situaciones nuevas, de hacer el ridículo, porque somos conformistas. Somos como aquel pueblo que dependía de una vaquita hasta que alguien la mató. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era un pueblito y todos los habitantes del pueblito siempre estaban usando a la vaca que había, pues de ahí tomaban leche, pues
ya pues ya estaba viejita la vaquita y de todos modos eso hacían. Y además, pues no querían hacer nada más. Los del pueblo con eso se conformaban, con lo que podían sacar de la vaquita. Y bueno, el pueblo no prosperaba. Entonces, en una ocasión llegó alguien ahí y empezó a preguntar, ¿por qué este pueblo no prospera? Y entonces le contaron el caso de la vaquita. Y entonces él empezó a pensar y dijo, bueno, pues yo creo que la solución yo la tengo. Entonces lo que hizo fue que mató a la vaquita. ¿Para qué? Para que ya no sigan dependiendo de la vaquita. Y entonces el pueblo tuvo que buscar qué hacer, porque ya no podía depender de la vaquita, porque ya no existía. Entonces, hay cosas así que de repente como que son increíbles, ¿no? Hay personas que no procuran progresar, no crecer, madurar, así como están, así se quedan. No hacen ningún esfuerzo para seguir adelante, para mejorar y todo eso. Entonces, por eso renovar significa hacer nuevo algo viejo. Renovar significa transformar. Renovar significa cambiar para mejorar. Y aunque el dicho popular es renovarse o morir, pues así es, pero casi a nadie le gusta cambiar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque no nos gusta. Porque no queremos perder algunas cosas que amamos. Sabemos que para renovarnos, para que seamos renovados, hay que sacrificar algunas cosas y no queremos desprendernos de una vida cristiana mediocre porque nos proporciona cierta comodidad. No salimos tal vez a visitar, a evangelizar, a repartir folletos. Hacemos muchas cosas que pues casi nadie lo hace. Bueno, mi cuenta se van a dar todos, pues nadie me va a decir nada, pues si no lo hacen, pues yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, hacemos esto, nos unimos a los que no hacen nada, porque no queremos perder algunas cosas que amamos. Bueno, porque además somos cobardes, sabemos que los cambios duelen y no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Hasta vamos a pensar, ay, por tonto voy a querer sufrir, ¿verdad? Pero ni por buenas causas lo hacemos. Porque queremos una vida cristiana fácil, pero Cristo dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que necesitamos cristianos valientes, aunque les duela trabajar y hacer lo que el Señor quiere. Esos son los cristianos que Dios quiere. En segundo lugar, vamos a ver que la renovación es algo urgente para el hombre natural. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, con mayúscula, con el Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, pues son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, según 1 Corintios 2:14. La Biblia llama hombre natural a la persona que todavía no ha entregado de una manera completa su corazón a Cristo. Cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia deja de llamarlo nombre natural y le comienza a llamar Hijo de Dios. Dice en Juan 1:12,
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué es urgente que el hombre natural sea renovado? Porque el hombre natural es una persona que está condenada al infierno y si llegara a morir sin ser renovada por el poder de Jesucristo, iría inmediatamente al infierno y jamás podría salir de ahí. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Entonces, la persona sin Cristo no lo sabe. Ellos no lo saben, pero está urgida de ser renovada. La gente necesita estar renovada y necesita ser también valiente para permitir que Dios la lleve por un camino angosto y desconocido que lo transformará a esa persona en una nueva criatura. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted puede dejar de ser hoy mismo un hombre natural y ser convertido en una nueva criatura, como cuando una oruga se convierte de ser un gusanito a ser una hermosa mariposa, ¿verdad? Una hermosa mariposa. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 4:7. La renovación es algo urgente para el hombre natural. En tercer lugar, vamos a ver que la renovación es urgente también para el regenerado. O sea, no solo los inconversos deben renovarse, sino también los cristianos. ¿Qué se entiende por regenerado según la Biblia? Bueno, regenerado es aquel que ya no es un hombre natural, que ya percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que ya nació de nuevo porque recibió a Cristo en su corazón por medio de la fe, que ya no es un incrédulo, sino un creyente. Entonces, ¿por qué es urgente que también los regenerados sean renovados? Porque es una demanda de la palabra de Dios para los creyentes. Porque la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces hay cristianos, o no sé si sean cristianos, pero pues se han conformado a este siglo. A veces ni asisten, o de vez en cuando asisten. Aquí hay algunos hermanos que pues de repente vienen, de repente no vienen, de repente pasa mucho tiempo que no vienen. Y bueno, se dicen cristianos, pero no dan evidencia de que sean cristianos. Dice Romanos 12:2 que tiene que ser constante en el creyente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser ya diferente, no como cuando no éramos cristianos, ¿no? Entonces, tanto conforméis como transformaos son verbos en el modo imperativo y en el tiempo presente.
El tiempo presente en el idioma griego describe una acción continua. Por lo tanto, la acción de no conformarse y de transformarse por medio de la renovación de la mente tiene que ser constante. Tenemos que renovarnos. Y después, al otro día, también otra vez. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, como seres humanos, necesitamos, cuando estamos haciendo algo, tenemos que perseverar, porque si no, poco a poco se nos va olvidando. Así que necesitamos estar diariamente, perseverando siempre, porque la iglesia tiene que avanzar, no puede ser sedentaria. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que hay cosas que no son precisamente pecado, porque si se dan cuenta dice que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que la primera cosa que dice no es pecado, pero sí nos entretiene. Muchas veces es el trabajo. No es que dejemos de trabajar, pero muchas veces estamos exagerando en trabajar, en tener dinero, en muchas cosas así, que no son malas, pero estamos descuidando las cosas espirituales. Ese es el problema. Hay cosas que no son malas, pero se vuelven malas cuando las usamos en lugar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, en este texto, la iglesia es presentada como un grupo de corredores. Dios no concibe a la iglesia como algo estático. La iglesia fue fundada para que esté en movimiento constante hacia adelante. Usted, hermano o hermana, no ha sido llamado para sentarse en las gradas y ser testigo de la carrera. No estamos para ver a los que corren, sino que los que corremos debemos ser nosotros. Serán los inconversos los que nos van a ver, pero los cristianos no debemos estar ahí sentados viendo la carrera, sino que nosotros debemos estar corriendo. Entonces, todo peso no se requiere al pecado, porque eso lo menciona después. Ese peso no está hablando del pecado, de otras cosas. Todo peso se refiere a estas cosas que son buenas en sí mismas, como el trabajo, el deporte, la diversión, el estudio o los negocios, pero que se convierten cuando nosotros lo permitimos en un lastre que nos convierte en cristianos sedentarios, que no corremos la carrera espiritual a la que hemos sido llamados. Todos debemos trabajar, debemos estudiar, y hay muchas cosas que hacer, pero la prioridad es Dios, es el Señor. Entonces, hay urgencia de ser renovados constantemente, porque el pecado nos asedia por medio del mundo, del diablo y de nuestra propia naturaleza. En esta iglesia hay muchos miembros que necesitan urgentemente ser renovados, ya sea porque se han dejado dominar por algún pecado o porque han permitido que las cosas que son buenas, no son pecados en sí mismas, pero se convierten en un lastre que los convierte en cristianos sedentarios. No están,
siempre se van a defender. Pues, si yo no estoy pecando, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo esto, sí, pero está descuidando lo que Dios quiere que haga. Renovarse requiere valentía, requiere fe, requiere ambición espiritual. No debemos escondernos tras el pretexto de que todos somos pecadores. Eso es conformismo. Eso es conformismo. Porque todos son pecadores, yo también voy a pecar. Entonces, pues si todos pecan, ¿no? Entonces tengo derecho también de pecar. Bueno, entonces ya se volvió el pecado un derecho. Y eso, ¿cómo? No debe ser, ¿no? Usted puede hoy mismo dejar la comodidad de su cristianismo sedentario y comenzar con una sencilla pero firme decisión. Su proceso de renovación. Necesitamos un proceso de renovación. En cuarto lugar, vamos a ver que la renovación comienza en la mente. En la mente comienza. Porque en el Nuevo Testamento se menciona la mente en total de 24 veces y de las cuales 21 son del apóstol Pablo. La mayoría. ¿Por qué es que este siervo de Dios le da tanta importancia a la mente? Bueno, dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que si nosotros nos vamos alejando y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, el Espíritu Santo y todo, pues el Señor nos va a dejar así, porque nosotros eso queremos hacer, pero no así debe ser. Antiguamente la palabra reprobado se usaba en relación a los metales. Aquellos metales que no tenían la calidad óptima eran considerados adóquimos, o sea, reprobados. Según Pablo, aquellos que hacen cosas que no convienen, las hacen no tanto porque sean víctimas de las circunstancias o por causa del medio ambiente en que se encuentran, o por causas ajenas a su voluntad, sino porque hay un problema de fondo en su interior, un problema fundamental que mientras exista, toda conducta de la persona, su manera de pensar, de juzgar las cosas, sus valores, sus motivaciones, palabras, acciones, relaciones con los demás, estará afectada. O sea que nos hemos dejado llevar por la sociedad. Y hay muchas cosas que pensamos que no son malas. Sí, a lo mejor no son malas, pero ocupan el lugar de las cosas que pertenecen a Dios. Y entonces, en ese momento, cuando descuidamos la voluntad de Dios y hacemos lo que hace toda la gente, estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, la psicología nos dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Afirmando así que nuestro destino, si nos realizamos o no en la vida. Nuestro destino es si nos realizamos o no en la vida. Nuestro carácter, pues depende de nuestra identidad como individuos. ¿Cómo es nuestra identidad? Y nuestros hábitos, pues el automatismo con el cual procedemos diariamente, en eso nos vamos a volver. Y nuestros hechos no son otra cosa más que la consumación de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que pensamos.
de lo que está llenado nuestro cerebro, pues eso es lo que vamos a hacer, lo que pensamos. Bueno, así como Romanos 1:28, podemos citar muchos textos en los escritos de Pablo, Efesios 4:17, Colosenses 2:18, 1 Timoteo 6:5, 2 Timoteo 3:8, Tito 1:15. No se puede tener una vida cristiana sana si no se tiene una mente sana. Es indispensable. Simplemente no se puede tener estabilidad emocional si la mente está enferma. Las personas que sufren demencia congénita, esquizofrenia u otros desajustes mentales no causan tanto daño a la sociedad porque pueden recibir tratamiento y mantenerse lo mejor posible. El mundo está dañado principalmente en las relaciones humanas. En las relaciones humanas, ahí está el problema. El sufrimiento más grande de la humanidad es por causa de aquellos cuya enfermedad mental consiste en la miseria, pero la miseria de su corazón. No es que tengan pobreza económica, es que su corazón está muy pobre. Bueno, por esto sufren de una secuela que es devastadora: envidia, celos, resentimiento, rencor, odio, ira, crítica, agresión, palabras hirientes, hipocresía, adulación, carnalidad, morbosidad, carácter defensivo, desconfianza, carácter huraño, esquivo y antipático también. Con razón exclamó el salmista en Salmos 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. La renovación tiene que comenzar en la mente. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Bueno, pues antes de que me digan que yo me calle, voy a concluir. Así que renovar significa hacer nuevo a algo que es viejo. Renovar significa transformar. Renovar significa cambiar para mejorar. La renovación es muy importante porque es el propósito que Dios tiene para el ser humano. La renovación da miedo porque es incómoda y dolorosa. Pero aunque es incómoda y dolorosa, la renovación es indispensable para hallar el sentido de la vida. La renovación es urgente para el hombre natural. La renovación es una obra del Espíritu Santo en el hombre natural, que lo convierte en una nueva criatura. El Espíritu Santo lo convierte en una nueva criatura. Pero también un hijo de Dios, un regenerado, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, bueno, necesita también acercarse más a Dios. La renovación es urgente también para un regenerado. O sea, sí, ya recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, sabemos de la Biblia y todo, pero necesitamos renovarnos constantemente, diariamente, avanzar, crecer espiritualmente. La renovación es urgente para esta iglesia y para cada miembro y para cada líder. De lo contrario, viviremos una vida de miseria espiritual y de derrota. La renovación tiene que comenzar en nuestra mente. La renovación tiene que comenzar hoy mismo. Estamos planeando un trabajo en Betel
en el que podremos participar en el trabajo. Entre esas cosas, algo muy básico, muy importante, evangélico, el trabajo evangelístico. Así que vamos a orar y vamos a trabajar como Dios quiere. Vamos a movernos más para que el Señor pueda decir, ¿has visto a Betel? Así como dijo con otro, ¿verdad? ¿Has visto a este mi siervo? El Señor va a decir, ¿has visto a Betel? Está trabajando bien, ya cambió. Bueno, vamos a procurar y vamos a orar y vamos a trabajar. Es cuando escuchen que hay trabajo que hacer, vamos a hacerlo para ir adelante. Que Dios les bendiga.